Muchos me han llamado el padre de la historia, pero antes de eso, fui hijo de mi tierra, de los caminos y de los relatos que flotaban en el aire. Antes de empezar, suscríbete a Crónicas Alejandrinas. Cada semana te llevaré a caminar entre las ruinas del tiempo, donde aún resuenan las voces del pasado. Ahora sí, déjame contarte desde el principio. Nací en Halicarnaso, una ciudad griega que vivía bajo el dominio persa, y desde niño comprendí que la historia no era solo una sucesión de fechas, ni un juego de nombres grabados en piedra. Era algo mucho más vivo. Era lo que los pescadores contaban al regresar al puerto. Lo que los ancianos repetían junto al fuego. Lo que flotaba en las calles cuando alguien decía, dicen que allá, más allá del mar. Crecí rodeado de relatos. Algunos eran ciertos. Otros, tal vez no. Pero eso nunca me importó demasiado. Porque incluso las historias dudosas encierran verdades más profundas que los hechos. En mi casa no se hablaba de conquistas ni de reyes. Se hablaba de viajes, de misterios, de pueblos lejanos. No aprendí de escribas ni de sacerdotes, sino de marineros que decían haber navegado el Nilo y soldados que juraban haber visto el fin del mundo. Y aunque sus palabras a veces eran confusas, siempre llevaban consigo una chispa de algo grande, algo que valía la pena recordar. No tardé en descubrir que cada persona veía el mundo a su manera, que el mismo acontecimiento podía contarse de formas distintas, según quien lo narrara y desde dónde lo viviera. Y así entendí que mi tarea no era dictar verdades absolutas, sino recoger las voces de quienes vivieron antes que yo, antes de que el tiempo se las tragara. Por eso decidí viajar. No para imponer mi visión, sino para observar. No para juzgar, sino para anotar. No para glorificar, sino para entender. Visité Egipto, Persia, Babilonia. Escuché cómo los pueblos explicaban el cielo, la muerte, el poder y la guerra. A veces me ofrecían hechos. Otras veces, mitos. Y en medio de todo aquello, aprendí que ambos, hecho y mito, forman parte de la memoria humana. Mis herramientas eran simples, una bolsa, una mirada curiosa y algo con lo que escribir. No llevaba armas. No necesitaba más protección que el respeto y el interés sincero por aquello que otros tenían para contarme. Fui testigo de contradicciones, de pasiones, de orgullos nacionales, de mentiras y de leyendas. Pero en cada relato había una clave, una intención, un fragmento de la verdad que no debía perderse. Es por eso que escribí. No como quien enseña, sino como quien custodia. No por orgullo, sino por temor a que un día nadie recordara. Hoy algunos me llaman historiador. Otros, fabulador. Algunos incluso me acusan de haber inventado lo que no pude comprobar. Pero la verdad, amigo mío, es que nunca pretendí convencerte de nada. Solo quise que tú también escucharas lo que yo escuché. Mis pies me llevaron allí donde las palabras ya no bastaban. Donde los relatos eran ecos dispersos y la realidad, una maraña de costumbres, creencias y extrañezas. No quise ser testigo cómodo de lo conocido. Quise ver con mis propios ojos lo que otros solo se atrevían a repetir entre susurros. En Egipto, me encontré con un pueblo que hablaba en jeroglíficos, veneraba a gatos y creía que el alma pesaba menos que una pluma. Me mostraron tumbas que respiraban eternidad, pirámides que desafiaban el tiempo y sacerdotes que conocían los ciclos del Nilo como si fueran el latido de un dios. Lo apunté todo. No porque lo comprendiera del todo, sino porque sabía que, algún día, alguien querría saber que eso existió. En Babilonia, caminé entre torres que acariciaban el cielo y mercados donde los perfumes se mezclaban con lenguas que no entendía. Allí descubrí leyes grabadas en piedra, jardines que flotaban en el aire y mujeres que dictaban sentencias. Todo eso, para un griego como yo, era desconcertante, pero fascinante. Me contaron cosas que en mi tierra serían consideradas locura. Historias de serpientes aladas, de tribus que comían a sus muertos como acto de amor, de pueblos donde las mujeres llevaban la voz en la guerra y en la asamblea. Algunos, al leer mis relatos, se burlan. Dicen, Heródoto exagera, Heródoto se lo inventa todo, Heródoto repite lo que escucha sin filtrar. Y puede que tengan razón. Pero dime tú, ¿quién soy yo para decidir lo que debe o no conservarse? ¿Acaso no forma también parte de la historia aquello que la gente cree? Hay verdades que nacen de la fe, de la costumbre, del miedo o de la esperanza. Y yo no viajé para desmentir el mundo. Viajé para conocerlo.
Cada paso me alejaba de mi tierra, pero me acercaba al alma de otros. Y con cada historia, por extraña que fuera, me convencía más de una cosa: que el ser humano, en todas partes, busca explicarse lo inexplicable. Por eso tomaba notas. Por eso escuchaba. Por eso, incluso cuando algo me parecía increíble, lo anotaba con respeto. No escribía solo para los sabios de Atenas, ni para los críticos de mi tiempo. Escribía para los que vendrían después. Para ti. Para quien, siglos más tarde, tal vez también se pregunte por qué la humanidad sigue haciéndose las mismas preguntas. Mis pasos me llevaron por caminos inciertos. Pero cada camino fue una página. Y cada página, una ventana a un mundo que ya comenzaba a desaparecer. Hubo un tiempo en que creí que todo lo que recogía con mis viajes sería valorado como un tesoro. Que los sabios se alegrarían de saber lo que otros pueblos pensaban, cómo vivían, qué temían. Pero cuando presenté mis relatos, muchos me miraron con desprecio. ¿Es esto historia o fantasía?, preguntaban. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde el rigor? ¿Dónde el límite entre lo vivido y lo inventado? Al principio, esa duda me hirió más de lo que quiero reconocer. Había arriesgado mis pasos, mi salud, mi seguridad, por llevar la memoria de otros a quienes jamás serían escuchados. Y sin embargo, fui tachado de ingenuo, de crédulo, de fabulador. No fue solo una crítica. Fue un rechazo. En Atenas, donde esperaba comprensión, recibí frialdad. Algunos incluso se burlaban: Heródoto, el narrador de maravillas. Como si lo maravilloso no tuviera valor. Como si lo que no encaja en sus esquemas mereciera ser borrado. Tuve que decidir. Podía dejar de escribir. O podía aceptar que no todos entienden el valor de una voz, aunque tiemble, aunque se equivoque. Y elegí lo segundo. Porque no escribía para obtener elogios, ni para satisfacer a jueces que solo admiten lo que conocen. Escribía para salvar lo que otros despreciaban. Para dar un lugar en la historia a quienes nunca la escribieron. Con el tiempo, entendí que la historia no solo se enfrenta al olvido, sino también al desprecio. A veces el olvido es más amable, simplemente te borra. El desprecio, en cambio, te niega mientras aún respiras. Pero si uno se detiene por miedo al juicio, entonces todo lo que ha recogido se pierde. Y yo no podía permitirlo. Así que seguí. Seguí anotando palabras que nadie más quería escuchar. Seguí dando forma a vidas que no cabían en las estelas ni en los archivos. Seguí, porque sabía que algún día, alguien, tal vez tú, volvería a leerme, no para juzgarme, sino para comprender. Y si hoy me llamas mentiroso, está bien. Solo te pido que no dejes de leer. A veces me descubro imaginando cómo seré recordado. No como hombre, sino como voz. No como figura, sino como eco. Sé que mi nombre tal vez aparezca entre los primeros, que dirán que fui el padre de la historia, como si con eso bastara para entenderme. Pero yo no quise fundar nada. Lo único que quería era evitar el silencio. La historia, lo comprendí demasiado pronto, no es una lista de hazañas ni una colección de batallas. Es algo más frágil, más humano. Es la suma de las voces que se desvanecen cuando ya nadie las repite. Por eso me aferré a los relatos. Por eso caminé tanto, por eso escuché incluso lo que sonaba improbable. Porque cada historia era una chispa, y yo quería encender una hoguera que pudiera verse a lo lejos, en tu tiempo. Recogí palabras como otros recogen monedas o estatuas. Las protegí con la escritura, no porque todas fueran ciertas, sino porque todas decían algo de quienes las contaron. Hay verdad en el miedo, en la exageración, en la leyenda. Y la historia, si quiere comprender al ser humano, debe aprender a leer entre líneas. No me movía el prestigio. Me movía la urgencia. Sabía que el tiempo no espera. Que los pueblos desaparecen, que los imperios caen, que los templos se deshacen bajo la lluvia, y que si nadie los recuerda, es como si nunca hubieran existido. Así que escribí. Sin certezas. Sin permisos. Con la humilde pretensión de que, al menos por un instante, aquello que una vez fue, pudiera seguir siendo. Y ahora, cuando pienso en lo que dejé atrás, no busco aprobación. Solo esperanza. La esperanza de que tú, lector lejano, oyente sin rostro, puedas encontrar en mis palabras una chispa que te invite a mirar atrás. A hacer una pausa. A preguntarte por quiénes fuimos, y por quiénes seremos, si olvidamos.
Porque si la historia es memoria, entonces yo soy recuerdo. Un recuerdo que no exige que creas todo lo que cuenta, pero sí que entiendas por qué alguien sintió la necesidad de contarlo. Y si estás aquí, si has llegado conmigo hasta este punto, entonces mi esfuerzo no fue en vano. Quizás no sea inmortal, pero mi voz, al menos por hoy, volvió a ser escuchada. Suscríbete y dale like si te ha gustado y compártelo para que otros puedan conocer mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos veremos en la próxima crónica.